Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en uno de esos temas que realmente nos hacen pensar, nos generan curiosidad y, seamos honestos, a veces un poquito de intriga. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en las conversaciones, un tema que gira en torno a Kerem, a Hande y, lo más importante, a la verdad que su maestro podría revelar. Sí, han escuchado bien. Vamos a desgranar lo que este maestro podría decir, las implicaciones de sus palabras y cómo esto podría afectar la percepción que tenemos de esta relación o dinámica que tanto nos interesa. Prepárense para un viaje de análisis, de especulación informada y sobre todo, de un buen rato juntos. Y antes de que nos adentremos en las profundidades, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo que aparece por ahí, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Créanme, tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes y su suscripción significa mucho para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. A ver, ¿de qué estamos hablando exactamente cuando decimos la verdad del maestro de Kerem sobre Hande y él? Pues bien, para quienes quizás no estén tan al día, Kerem y Hande son dos figuras que, por diversas razones, capturan la atención. Ya sea por su trabajo, por su vida personal, o por esa chispa que a veces percibimos entre ellos, su relación, o la posible relación, genera mucho debate. Y en medio de todo esto, aparece la figura del maestro. ¿Quién es este maestro? ¿Qué tipo de maestro es? Podría ser un maestro en un sentido literal, alguien que les enseñó algo específico, o podría ser un mentor, alguien que los guió en sus carreras, o incluso alguien que tuvo un rol fundamental en sus vidas en un momento crucial. La clave aquí es que este maestro tiene un conocimiento privilegiado, una perspectiva única y, lo que es más importante, una supuesta verdad que está a punto de salir a la luz. El meollo de la cuestión es qué tipo de verdad podría revelar este maestro. ¿Estamos hablando de algo que confirme una relación romántica? ¿Podría ser una verdad sobre la naturaleza de su vínculo, algo que desmitifique ciertos rumores o, por el contrario, que los intensifique? Quizás el maestro hable de su pasado juntos, de cómo se conocieron, de los desafíos que enfrentaron o de los momentos clave que los unieron. O tal vez la verdad sea más sobre la personalidad de cada uno, sobre cómo interactúan, sobre sus ambiciones, o incluso sobre conflictos internos que hayan tenido y que solo alguien cercano a ellos, como un maestro o mentor, podría conocer. Piensen en todas las veces que hemos especulado sobre lo que pasa detrás de cámaras, sobre lo que realmente sienten uno por el otro. La voz de alguien que ha estado ahí, que los ha observado de cerca, que ha presenciado su crecimiento, podría ser explosiva. Imaginemos por un momento que este maestro es alguien que los ha acompañado desde sus inicios. Quizás en una escuela de actuación, en un taller, o incluso en sus primeros proyectos profesionales. Alguien que vio nacer su talento, que los impulsó a superar obstáculos, que fue testigo de sus éxitos y quizás también de sus fracasos. Este tipo de relación mentor-alumno suele crear lazos muy profundos, basados en la confianza y el respeto mutuo. Por lo tanto, si este maestro decide hablar, sus palabras tendrían un peso considerable. No sería una opinión de un fan más, ni de un periodista intentando obtener una primicia a toda costa. Sería la perspectiva de alguien que los conoce íntimamente en un nivel humano y profesional. Ahora, ¿qué tipo de verdad podría ser? Podría ser algo tan simple como confirmar que Kerem y Hande son muy buenos amigos, y que la química que vemos en pantalla es simplemente profesionalismo y talento. O por otro lado, podría ser la chispa que encienda todas las alarmas y confirme lo que muchos sospechan, que hay algo más profundo, algo que va más allá de la amistad. Piensen en la influencia que una figura de autoridad o respeto como un maestro puede tener. Sus palabras pueden cambiar la narrativa, influir en la opinión pública, e incluso afectar la forma en que los propios Kerem y Hande se ven a sí mismos y a su relación. Podríamos estar hablando de secretos guardados, de anécdotas inéditas que revelen facetas desconocidas de su personalidad. Quizás el maestro cuente cómo Kerem siempre fue el más dedicado, o cómo Hande tuvo que luchar contra la inseguridad en sus inicios. Detalles que humanizan a estas figuras públicas y que nos permiten conectar con ellos a un nivel más profundo. Y por supuesto, está la posibilidad de que el maestro hable directamente de su relación. ¿Se conocieron por trabajo y la amistad floreció? ¿Hubo un interés mutuo desde el principio que se vio truncado por las circunstancias? ¿Han pasado por momentos difíciles que han fortalecido su vínculo?
La especulación es parte de la diversión, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la verdad del maestro, estamos elevando esa especulación a otro nivel. Estamos buscando una fuente que pueda ser considerada fiable, alguien con credibilidad. Y esa es la clave para que este tema sea tan intrigante. No es solo un rumor más en el mar de información que nos llega a diario. Es la promesa de una perspectiva autorizada, de una verdad revelada por alguien que ha estado en el ojo del huracán, pero desde una posición de observación y guía. Piensen en los escenarios posibles. Si el maestro revela que Kerem y Ande tuvieron una relación en el pasado y que ahora son solo amigos, esto podría calmar a algunos y decepcionar a otros. Si por el contrario confirma un amor secreto o un romance que está por comenzar, imaginen el revuelo. Las redes sociales explotarían, los medios de comunicación se harían eco, y nuestras conversaciones aquí se volverían aún más apasionadas. Pero no nos quedemos solo en lo romántico. La verdad del maestro podría ser también sobre su desarrollo profesional. Quizás revele momentos de duda, de sacrificio, de esfuerzos titánicos detrás de cada éxito. Podría hablar de la disciplina de Kerem, de la versatilidad de Ande, de cómo se apoyaron mutuamente en momentos de presión. Estos son los detalles que a menudo nos perdemos, la esencia de lo que hace a una persona exitosa y admirada. Y un maestro o alguien que los ha visto crecer, es la persona ideal para compartir esa perspectiva. Además, la forma en que este maestro elija revelar esta verdad es crucial. ¿Será un anuncio público? ¿Una entrevista exclusiva? ¿Un libro? Cada plataforma tiene su propio impacto y genera diferentes tipos de reacciones. Una entrevista televisiva podría ser más dramática, mientras que un libro podría permitir una narración más detallada y profunda. Y por supuesto está la posibilidad de que la verdad se revele de forma sutil, a través de comentarios aparentemente inocentes que para quienes saben leer entre líneas, son reveladores. Otra pregunta interesante es el motivo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este maestro decidiría hablar justo en este momento? ¿Hay algo que quiera proteger? ¿Algo que quiera aclarar? ¿O simplemente siente que es el momento adecuado para compartir su conocimiento y experiencia? Los motivos detrás de una revelación tan importante son tan fascinantes como la verdad misma. Si analizamos la trayectoria de Kerem y Ande, ambos han tenido altibajos en sus carreras, han estado en el ojo del público y han sido objeto de constantes rumores y especulaciones. En este contexto, la figura de un maestro que pueda ofrecer una visión objetiva y veraz de su relación y de su desarrollo personal, se convierte en una figura clave. Es como si tuviéramos una pieza del rompecabezas que nos faltaba, y esta revelación podría ser la que complete la imagen. Y pensemos en el impacto en ellos mismos. ¿Cómo reaccionarían Kerem y Ande a las palabras de su maestro? ¿Se sentirían agradecidos por la honestidad, o quizás algo incómodos si la verdad es más personal de lo que esperaban? Es un recordatorio de que, a pesar de su fama, siguen siendo personas con relaciones, con mentores y con historias que a veces, solo unas pocas personas conocen realmente. Para profundizar un poco más, ¿qué tipo de maestro podría ser? Si hablamos de actuación, podría ser un director de teatro, un coach de interpretación, o incluso un profesor de academia. Si hablamos de sus vidas fuera de lo profesional, podría ser un guía espiritual, un mentor de vida, o alguien que los conoció desde la infancia. La naturaleza de su relación con el maestro es lo que le da el contexto y el valor a la verdad que podría revelar. Consideremos la posibilidad de que la verdad no sea una verdad absoluta y única, sino más bien una perspectiva, una interpretación de los eventos que el maestro ha presenciado. Incluso así, esa perspectiva tiene un valor incalculable, porque proviene de alguien que ha tenido la oportunidad de observar de cerca y de formar un juicio informado. Y aquí es donde entra nuestro papel como espectadores y analistas. Debemos estar atentos, ser críticos y saber distinguir entre lo que es especulación y lo que podría ser una revelación genuina. No todo lo que se dice en Internet es cierto, y es nuestra responsabilidad como comunidad informarnos y debatir de manera constructiva. La expectativa generada por la posibilidad de que el maestro de Kerem revele la verdad sobre Ande y él es alta. Es un titular que promete respuestas a preguntas que muchos se han hecho. Es la esperanza de que se desvele el misterio, de que se aclare la situación, y de que podamos entender mejor la dinámica entre estas dos personalidades tan influyentes. Es importante recordar que al final del día, la vida de estas personas es suya.
Y aunque como público nos interese y nos involucremos, debemos respetar su privacidad y su autonomía. Sin embargo, el arte de la especulación informada, de la curiosidad bien canalizada, es lo que nos permite crear estas conversaciones. Y la figura del maestro como portador de una verdad potencial es el catalizador perfecto para ello. Estamos viviendo en una era donde la información, o la desinformación, viaja a la velocidad de la luz. Y cuando una figura de autoridad, alguien con conocimiento directo, interviene, el impacto es exponencial. Es por eso que este tema tiene tanta resonancia. Imaginen el poder de sus palabras. Podrían cambiar la percepción que el público tiene de ellos, tanto individualmente como en pareja. Podrían influir en sus carreras, en sus relaciones personales, e incluso en su bienestar emocional. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas y las cámaras, hay personas reales con historias complejas y relaciones que a menudo son objeto de escrutinio público. Y para nosotros como creadores de contenido y como comunidad, es una oportunidad fantástica para analizar, debatir y aprender. Para entender cómo funcionan las dinámicas públicas, cómo se construyen las narrativas, y cómo una sola voz puede tener un impacto tan significativo. En resumen, la expectativa sobre lo que el maestro de Querem podría revelar sobre Ande y él es enorme. Se trata de la promesa de una verdad, de una perspectiva interna, de un posible desenlace a años de especulaciones. Sea lo que sea que este maestro tenga que decir, sin duda generará un gran revuelo y nos dará mucho de qué hablar. Y eso, amigos míos, es precisamente lo que amamos hacer aquí. Así que, para concluir, hemos explorado las diferentes facetas de esta intrigante situación. Hemos considerado quién podría ser este maestro, qué tipo de verdad podría revelar, y el impacto que sus palabras tendrían en Querem, en Ande y en todos nosotros. Desde confirmaciones románticas hasta detalles sobre su desarrollo profesional, la posibilidad es vasta y emocionante. Hemos analizado la importancia de la credibilidad, los motivos detrás de una posible revelación, y cómo esto encaja en el contexto de sus vidas públicas. En definitiva, la verdad del maestro es mucho más que un simple rumor, es la promesa de una perspectiva autorizada que podría cambiar la narrativa. Muchas gracias por acompañarme en este análisis tan interesante. Ha sido un placer desgranar esto con ustedes y especular sobre lo que podría ser. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Quién creen que es este maestro? ¿Qué verdad creen que podría revelar? ¿Y cómo creen que afectaría a Querem y Ande? Dejen sus opiniones, sus teorías, sus predicciones en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido intrigante, informativo y entretenido, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también disfrutan de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces.